Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias a la Sociedad Neurológica por este espacio y al Grupo de Cefaleas también por permitirme. Cuando se hizo esta propuesta, con el grupo pensamos en que un buen tema era hablar sobre las nuevas terapéuticas disponibles para migraña, tanto en tratamiento agudo como en tratamiento preventivo. Bueno, vamos a hablar de las nuevas terapéuticas en tratamiento agudo, en preventivo, y también vamos a tener un espacio para algunas preguntas y para que se abra un lindo debate. Primero, una breve introducción sobre la enfermedad de la que hoy vamos a hablar. Sabemos que la migraña es una enfermedad neurológica que tenemos que caracterizarla como tal. No es un simple dolor de cabeza, tenemos que tener en cuenta y considerarla como cualquier otra enfermedad, como la hipertensión, como la diabetes, y bueno, y sobre todo ahora que tenemos tantas herramientas de tratamiento disponibles. Es una enfermedad que, si bien es tan prevalente, es subdiagnosticada. En parte porque los pacientes están acostumbrados. Dicen que los dolores de cabeza son normales porque están acostumbrados a ver a sus familiares con dolor de cabeza, porque muchas veces les hicieron creer que tener dolor de cabeza es normal y que se lo tienen que aguantar. Es subtratada por lo mismo. También existe una dificultad en la herencia, pero tenemos que tener en cuenta que existen tratamientos no específicos y tratamientos específicos. Tratamientos no específicos, como por ejemplo AINES, paracetamol, y tratamientos no farmacológicos para tratar las crisis de dolor, que es de lo que yo les voy a hablar, y tratamientos específicos como tratamientos destinados a disminuir el CGRP, que es una de las principales moléculas que nos generan este dolor de cabeza. Dicho esto, con datos más precisos, les dejo acá la última publicación en la Lancet de la Global Burden Disease, en la que muestra las afecciones neurológicas a nivel mundial, en la cual tenemos que en el año 2021 tenemos que el 43% de la población del mundo tiene alguna afección neurológica. De esta, el primer lugar se lo lleva con 160 millones de personas en los stroke. En el segundo lugar, las encefalopatías neonatales. Y en el tercer lugar, la migraña. Y esto es muy importante a tener en cuenta porque, si bien no es una enfermedad que me condicione una discapacidad física, eso es lo que más cuesta, digamos, que la sociedad, el entorno, todo el mundo acepte. Es una enfermedad que deja al paciente aislado de su entorno laboral, aislado del entorno social, y al afectar, es una enfermedad cíclica que afecta la etapa más productiva de la vida, deja al paciente sin recursos durante su desempeño laboral, en el entorno familiar, en reuniones con los amigos. Por eso es tan importante que nosotros usemos las herramientas disponibles para mejorar la calidad de vida. Para empezar con todo esto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es un tratamiento eficaz en una crisis de migraña. Eso es muy importante. No solo tiene que desaparecer el dolor de cabeza, sino también se tienen que aliviar los síntomas no dolorosos. Sabemos que, aparte del dolor de cabeza, los pacientes con migraña presentan náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, y además tenemos que tener en cuenta que la medicación no me tiene que generar tantos efectos adversos, porque no le voy a sacar el dolor, pero lo voy a dejar imposibilitado. Esto, para que sea efectivo, se tiene que dar en un plazo de 2 horas. Y tiene que durar durante al menos 24 horas, lo que significa que no me da una recurrencia al dolor. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente en la consulta, que le indicamos un tratamiento para abortar la crisis, siempre es muy importante preguntarle cuánto tiempo tardó ese medicamento en dejarlo libre de dolor. Además de preguntarle si no le genera efectos adversos y demás. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si ese tratamiento está siendo efectivo o no para nuestro paciente. Dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre el CGRP. Algunas palabras solamente. El CGRP es solo alguna de las moléculas que nos causan, implicadas en toda esta fisiopatología tan compleja de la migraña,
que nos causan el dolor de cabeza. Es uno de los más estudiados, hay muchas otras moléculas, pero bueno, los tratamientos de los que vamos a hablar ahora están dirigidos a este péptido. Es el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, tiene 37 aminoácidos y pertenece a una familia de péptidos que también incluyen la calcitonina, la adrenomerulina y la amilina. Hay dos formas en los seres humanos, la alfa y la beta, ¿sí? Que tienen un origen genético separado. Se dice que la alfa está más presente en el sistema nervioso central y periférico y la beta en entérico, pero en realidad se encuentran en los dos sistemas. Tenemos que tener en cuenta que el complejo GRP está formado por el receptor similar a la calcitonina y las proteínas modificadoras de la actividad del receptor, que hay de 3 tipos, RAM1, RAM2 y RAM3. Esta descripción es importante para saber, digamos, la afinidad del CGRP con el receptor, con quién tiene más afinidad. En este gráfico les intento demostrar, o sea, se muestran las afinidades de los agonistas y los antagonistas con el receptor del CGRP. Ahí en el numerito 1, en celeste, vamos a ver esperen que... Ahí está. Un péptido neutralizante del CGRP. En el 2, un anticuerpo que bloquea el CGRP. Las flechas en negrita significan que tienen mayor actividad. Y en el 3 vemos un antagonista, una molécula pequeña antagonista del receptor del CGRP. Ahí vemos que esta molécula, que justo esta es una molécula de atogepam, la que estaba descrita en la figura, tiene mayor afinidad, o sea, va a tener mayor afinidad para bloquear a la que tiene el receptor de calcitonina, similar a la calcitonina, más la RAM1, que esa es la que tiene más afinidad con la molécula del CGRP, pero a su vez también puede actuar con la que tiene el receptor de calcitonina-like, más el RAM1 con el receptor de amilina. Con menos fuerza, pero también puede actuar sobre esa porque el CGRP puede actuar también sobre ese receptor. Eso es como para tener en cuenta todas las interacciones moleculares que pueden existir. Bueno, se expresa ampliamente en el sistema nervioso central y periférico. Ya sabemos que puede estar en el músculo liso, en las meninges, en los mastocitos y en todo el sistema trigémino vascular. Como ya sabemos, es un potente vasodilatador y es el mediador en la transmisión del dolor cuando se activan las fibras sensoriales trigeminales. ¿Qué pasa con esto? Que cuando esta activación se produce de forma prolongada, se puede dar la sensibilización central. Y esto puede hacer que un paciente que tenga migraña episódica puede pasar a una forma crónica si no se trata. Por lo cual es que nosotros tenemos que hacer un tratamiento efectivo para que esto no suceda. Vamos a hablar de los tratamientos disponibles en agudo. Si bien dijimos que íbamos a hablar de los tratamientos nuevos, y los triptanes ya son una molécula bastante vieja, voy a hablar de estos sobre todo para compararlos con los nuevos. 3 palabras. Vamos a empezar con los triptanes. Bueno, los triptanes, 2 palabritas, sabemos que actúan sobre receptores de serotonina, sobre los receptores 5H1B, van a producir la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que se encuentran dilatados por el dolor, también la inhibición de la neurotransmisión a través de 1B, 1D y 1F, y también la liberación de todas las sustancias vasoactivos que van a llevar a la inflamación neurogénica y a la génesis del dolor. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de los triptanes? Es que no todos son iguales en cuanto a su respuesta y efectos secundarios, que también existe una respuesta variable en cada individuo, tanto de la eficacia como de los efectos secundarios, que un paciente que no responde a un triptán no es que no responda a todos los triptanes, o sea, pueden responder a otros, y que para excluirlo el paciente debería probar 3 triptanes diferentes,
cada uno en 3 ataques distintos. O sea, recién ahí podríamos decir que el paciente es no respondedor a un triptano. La bibliografía dice que el 20 al 50% de los pacientes experimentan recaída de la migraña en las siguientes 24 a 48 horas. Realmente es una buena alternativa en pacientes que no tienen contraindicaciones formales. ¿Y cuáles son estas contraindicaciones formales? Ya se las voy a decir. Acá les hice una tablita para que veamos rápido de los triptanes que se encuentran disponibles. En Argentina tenemos el sumatriptán, el L-triptán y el naratriptán. Yo más o menos lo que quiero que tengan en cuenta es que casi todos son de metabolismo hepático, salvo el naratriptán, que la mayor parte del metabolismo es renal. Y otra cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, el sumatriptán en combinación con naproxeno tiene un aumento de eficacia y también de la duración de acción. Y se los dividí entre los que tienen un inicio rápido con mayor potencia y los que tienen un inicio lento y menor potencia. Los del inicio lento y menor potencia son mejores tolerados. Pero bueno, los otros tienen un inicio de acción más rápido, que eso también, o sea, va de la mano de cómo son las crisis del paciente, cuánto se tarda el paciente en llegar a un dolor muy intenso. De acuerdo a eso podríamos elegir el triptano. Las contraindicaciones formales en los triptanes son hipertensión mal controlada, enfermedades hepáticas, insuficiencia renal, sobre todo el naratriptán, migraña basilar hemipléjica, enfermedad vasoespástica o una isquemia conocida, enfermedad de las arterias coronarias, uso reciente de ergotamina. Si el paciente ha tomado ergotamina, no podría tomar triptanes en las próximas 48 horas, y si tomó triptanes, no podría tomar ergotamina en las próximas 24 horas. Uso reciente de inhibidores de la monoaminoxidasa en menos de 2 semanas, o en pacientes con alto riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias. Si bien nosotros tenemos que tener todas estas cosas en cuenta, en las revisiones se ha visto de que las tasas de eventos cardiovasculares graves fue menos de un evento por cada 4 millones de usos. Sí, obviamente vamos a ser muy cautos, pero la incidencia de estas complicaciones es bastante escasa. Ahora sí, vamos a hablar de las moléculas nuevas, los gepantes. Los gepantes tenemos que son antagonistas del receptor del CGRP. Son moléculas pequeñas que van a inhibir la inflamación neurogénica, van a disminuir la vasodilatación arterial y van a bloquear al receptor del CGRP en el músculo liso, inhibiendo así la transmisión del dolor. Existen para tratamiento agudo y para tratamiento preventivo. Para tratamiento agudo tenemos al ubrogepant, sabegepant y rimegepant. Y para tratamiento preventivo también se puede utilizar el rimegepant. Yo les voy a hablar solo los del tratamiento agudo. Les voy a hablar un poquito sobre el ubrogepant. No se encuentra disponible, fue aprobado en la Argentina. Pero bueno, fue aprobado por la FDA en el año 2019 en las dosis de 50 y 100 miligramos. Se puede usar una segunda dosis a las 2 horas si es necesario. Y la dosis máxima diaria puede ser de 200 miligramos. Los estudios en los que se evidenció su eficacia fue en la CHEP-1 y el CHEP-2, en las cuales participaron 3.358 participantes, y libre de dolor a las 2 horas, con dosis de 50 miligramos, un 23% de los pacientes, y con dosis de 100 miligramos, un 25% de los pacientes. Los estudios duraron 52 semanas, el 42% de los pacientes, la edad media de los pacientes era 42 años, el 80% de los pacientes eran mujeres y casi todos tenían migraña episódica y crónica. Otra cosa muy importante era de que también se vieron estudios que producían una disminución de los síntomas no dolorosos, como fotofobia, sonofobia y náuseas. Hubieron otros estudios también que se quería evidenciar la eficacia del ubrogepant en la migraña perimenstrual.
Un estudio que incluyó a 794 mujeres y con dosis de 50 miligramos y de 100 miligramos. Y se vio de que ausencia de dolor a las 2 horas con la dosis de 50 miligramos en el 28,7% de las crisis perimenstruales y 22,1% de las crisis no perimenstruales, y con 100 miligramos en el 35% de las crisis perimenstruales. O sea, se demostró una eficacia similar para el tratamiento de las crisis perimenstruales y de otros tipos. Lo que me olvidé decirles en la diapo anterior, que en el estudio Luro-Gepan hubieron efectos adversos. En el menos del 5%, el mayor de los efectos adversos fue infección del tracto urinario. O sea, de ese porcentaje, el 12% era infección del tracto urinario, y menos del 3% de los pacientes tuvo un aumento de las transaminasas de la GOT. Bueno, ahí está un grafiquito en donde se muestra en dónde actúan los antagonistas del receptor del CGRP, tanto el atogepan como el rimegepan como el urogepan. Les voy a hablar ahora sobre el rimegepan, que este es el que tenemos disponible en la Argentina. Fue aprobado por la FDA en el año 2020. Está aprobado para la crisis de migraña y también preventivo en migraña episódica. Es una molécula pequeña que también se une al receptor CGRP, y la presentación es en comprimidos de dispersión oral. La dosis del comprimido es de 75 miligramos. Son comprimidos de dispersión oral, y esto es importante contarle al paciente que no son comprimidos que se puedan sacar del blister de manera convencional, digamos, haciendo presión en el envase para que se rompa el papel, sino que se tiene que sacar el papel y sacar con cuidado el comprimido, porque si no se rompe. Y la idea es que se disuelva en la boca antes de que se lo trague. La vida media es de 11 horas. El pico máximo de concentración en plasma es de 1 a 3,5 horas. Se ven los estudios que una ausencia de síntomas acompañantes de las migrañas, metabolizado por el hígado. Y en los estudios vimos que a las 2 horas, que es lo que nosotros medimos, un 60% versus un 40% del placebo quedó libre de dolor, con una dosis de 75 miligramos de rimegepan. Esto es importante, que la dosis máxima diaria de rimegepan son 75 miligramos. Si nosotros no conseguimos un alivio de dolor con esa dosis, se puede usar otro tratamiento, pero no podemos repetir la dosis, ¿sí? No podemos usar más de 75 miligramos al día. Podemos usar un triptán si el paciente no tiene contraindicaciones, sí podemos usarlo, pero no podemos volver a usar una dosis de rimegepan. Bueno, hubo varios estudios, pero en este estudio, en el estudio 303, se vio que un 38% de los pacientes retornó a la función normal a las 2 horas, versus 26% del placebo, 26%, y que el 86% de los pacientes no usaron otra medicación de rescate en las próximas 24 horas. 71% de placebo. Esto comparando, o sea, son todos los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta de lo que es un tratamiento eficaz de una crisis de migraña. Sí tiene efectos adversos en muy bajo porcentaje. 1%, náuseas, infección urinaria y mareos. Bueno, eso en cuanto al rimegepan. El sabegepan fue aprobado por la FDA en el año 2023. Es un antagonista del receptor CGRP, no está disponible en la Argentina, es un aerosol nasal que viene de 10 miligramos. Actúa rápido, a los picos de concentración a los 30 minutos. Sí tiene un poquito más de efectos adversos, como digeusia, ogeusia, náuseas, molestias nasales, y una incomodidad y vómitos. También demostró ser eficaz contra los síntomas no dolorosos de la migraña, como fotofobia, sonofobia y náuseas. Bueno, entonces, resumiendo con los gepantes. Los gepantes son tratamientos muy efectivos que los podemos usar en pacientes con riesgo cardiovascular, los podemos usar en pacientes que tienen mala tolerancia a triptanes,
y también lo podemos usar en pacientes que tienen respuesta ineficaz a triptanes. Son medicamentos que por ahora tienen un alto costo. Si ustedes dicen no los podemos usar de un principio en algún paciente que no quiere usar, por ejemplo, un triptán y que no tenga alguna de esas cosas, la verdad es que sí, y no están obligados a usar triptanes primero. El tema es el costo, pero o sea, no es que sea estrictamente necesario, pero son medicamentos buenos por todas esas cosas que yo les he comentado en los estudios, eh, que por ahora están, o sea, son muy recomendados en este tipo de pacientes. Riesgo cardiovascular, no toleran los triptanes o no responden a los triptanes. Vamos con otro tipo de fármacos que no los tenemos tampoco disponibles, que son los titanes. Este produce un agonismo selectivo sobre el receptor de serotonina 1F, la vía trigeminal, y también para el tratamiento agudo de la migraña no tiene el efecto vasoconstrictor asociado. En los estudios que se hicieron, Samurai y Spartan, ensayos clínicos en fase 3, se incluyeron a pacientes con 3 a 8 crisis por mes, moderadas a severas. El Samurai usó dosis de 100 y 200 y el Spartan dosis de 50, 100 y 200. Ahí tenemos en ese gráfico cómo fue el alivio de dolor a las 2 horas. El azul más oscuro son las dosis de 200 miligramos y el celestito el placebo. Bueno, en el estudio Spartan, el 38,8% de los pacientes presentó un alivio del dolor a las 2 horas versus 21,3% del placebo. Y en el estudio Samurai, el 32,2% de los pacientes presentó un alivio del dolor a las 2 horas versus el 15,3% de los pacientes. En el Lasmitan también se evidenció un alivio de los síntomas no dolorosos y sí tiene un poco más de efectos adversos y un poco más molestos, que son mareos, parestesia, somnolencia, fatiga, náuseas y letargo. Este es un review y un metaanálisis del tratamiento agudo de la migraña episódica en adultos. Es muy bueno, es del 2021 y básicamente lo que nos dice es que lo que podemos utilizar son triptanes, AINES, paracetamol, dihidroergotamina, antagonistas del CGRP, lasmiditan y algunos tratamientos no farmacológicos que también son efectivos. Lo que sí no podemos utilizar, no es efectivo y no tiene evidencia, incluso me da más riesgo de cefalea por sobreuso de medicación, son los opioides. Así que esto se los dejo porque también es un resumen que es bastante completo y con una conclusión muy buena. Y como para ir terminando, acá les dejo este metaanálisis, esta revisión, en la cual se comparan, ¿sí?, estos gepantes con los ditanes. Una N total de 12.859. Hacen la comparación del lasmiditan, rimegepan y urogepan. Tenemos que las tres drogas fueron efectivas contra placebo con un alto nivel de evidencia. Que el lasmiditan a dosis alta fue el más efectivo, pero con más efectos adversos y también un poco más molestos, mareos, náuseas, somnolencia. Y tenemos que el rimegepan y urogepan más tolerados y niveles similares de eficacia al lasmiditan. Entonces, bueno, sacando nuestras propias conclusiones al mismo nivel de evidencia y eficacia similar, por ahora podríamos quedarnos con los gepantes. Igual, ahora tenemos un gepante disponible por suerte. Bueno, esa es mi parte del tratamiento agudo. Ahora vamos a seguir con Eliseo. Bueno, excelente, Marta, me encantó escucharla, muy didáctica, muy práctica.
Ahora lo voy a presentar a Eliseo Barral, que nos va a hablar de tratamiento preventivo. Él es neurólogo del Sanatorio Allende de Córdoba y es docente universitario de la Universidad Nacional de Córdoba de Neurología. Como verán, estamos en una charla bastante federal. Tenemos Mendoza, que es Marta, Eliseo de Córdoba, yo que soy de Rosario, así que para que vean que estamos presentes los del interior. Y así que bueno, Eliseo, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Laura por la presentación y por la invitación a participar de este espacio. ¿Me escuchando o Perdón, no? antes que nada, sí, se escucha bien, me estoy olvidando algo muy importante. También queremos agradecer a Teba, que, bueno, hizo parte, gracias a Teba está también esta charla presente. Y bueno, sí, Sí, sigamos. perfecto. ¿Está viendo bien la diapositiva? Sí, ya se ve bien. Bueno, no que minimizo esto. Bien. Bueno, muy buena la introducción que me hizo, acá, hablando un poco de los tratamientos en agudo, porque menciona las cosas que a mí me sirven para indicar los tratamientos preventivos de lo nuevo que tenemos en migraña. Tratamos de focalizarnos, si bien hay muchas nuevas, pero por ahí focalizarnos en lo que tenemos disponible en nuestro medio para que sea más de utilidad en su práctica clínica para todos los que están participando en la charla, que supongo que la mayoría serán neurólogos generales y sin duda que están en contacto con pacientes con migraña. Y afortunadamente muchas de las opciones, si bien a veces se dificulta el acceso, lo ya vemos en Argentina. Bueno, a la hora de hablar de tratamiento preventivo, esto un poco todo lo conocemos, pero estaba bueno para repasarlo, para qué objetivo vamos a buscar a la hora de prescribirle un preventivo a un paciente. Toda que el principal objetivo, de hecho lo que más se evalúa en los ensayos clínicos, es disminuir la frecuencia y la de las crisis de migraña. Siempre hay que tener en cuenta los síntomas asociados, que pueden ser tan discapacitantes a veces eh, como el propio dolor de cabeza. Y recuerden que la migraña tiene sus fases, la fase de dolor de cabeza es una de ellas. Tenemos la fase prodrómica, la fase posdrómica, el aura, y en esas otras, incluso junto con el dolor de cabeza, van a presentarse una serie de síntomas, como puede ser las náuseas, la fotofobia, los síntomas cognitivos, cambios en los hábitos intestinales, cambios urinarios, cambios, trastornos anímicos, que eso también necesitamos que el tratamiento preventivo nos genere mejoría a ese nivel. Por otro lado, necesitamos reducir el consumo analgésico para que no llegue al sobreuso, que según el agente que usemos, va a ser el criterio para considerar que está en sobreuso. Y otra cosa que le pasa mucho a los pacientes con migraña es que no solo que llegan a un sobreuso de analgésico, sino que el analgésico no le es efectivo. Y preventivo también va a buscar que no solo reducir el consumo de analgésico, sino que su efecto sea rápido y más eficaz. Bueno, reducir la discapacidad asociada a la migraña en todo lo que afecta al paciente con migraña a nivel ámbito laboral, social, académico. Eso también busca mejorar el preventivo. Y siempre pensar en que no queremos generarle efectos adversos al paciente a la hora de prescribir, que era lo que nos estaba limitando hace unos años con las opciones que teníamos, porque eran fármacos que por ahí estaban destinados a otras patologías, tenían un efecto más difuso a nivel del sistema nervioso. Entonces, cuando uno ponía en la balanza riesgo-beneficio, bueno, sí, quizá le mejorábamos un poco la migraña al paciente, pero por otro lado a veces teníamos que discontinuar por efectos adversos. ¿Bien? Entonces, siempre en esa balanza de riesgo-beneficio, siempre tenemos que buscar no generarle un daño al paciente, pero sí mejorarle su cuadro. Y otro grave problema que teníamos hasta los últimos años era la adherencia al tratamiento. ¿Bien? Se estimaba que al año menos de un 20% de los pacientes con criterio de tratamiento preventivo conservaban la adherencia a lo que le habíamos prescrito. ¿Bien? Entonces eso es algo importante también para evaluar. Y sin duda le vamos a mejorar la calidad de vida al paciente. Ahora, ¿cuándo le vamos a indicar un preventivo al paciente? Hay algunos criterios que son globales y todo, nadie dudaría en indicarle un preventivo. Después, algunos puntos son un poco más grises, que va a depender mucho de la decisión del médico con el paciente, individualizándolo. Sin duda, a todo paciente con migraña crónica le vamos a prescribir un preventivo. Recuerden que migraña crónica, más de 15 días de dolor al mes, en un periodo de 3 meses. A todo paciente con 6 o más crisis también deberíamos indicarle un preventivo, independientemente de la severidad de las crisis. Ahora, si el paciente tiene menos de 6 crisis al mes, ahí ya entra un poco en juego a ver qué tan discapacitantes son sus crisis. Entonces, hay distintos criterios a la hora de elegirlo.
Sí, está viendo puntero o no. Dame un segundo que pongo el puntero. ¿Cuándo le podemos ofrecer un preventivo? Sin duda que 6 o más crisis siempre, no hace falta evaluar la discapacidad, y menos, entonces podemos ir evaluando, a ver, qué tan discapacitante es una crisis, por más que tenga menos de 6. Siempre que un paciente tenga sobreuso analgésico, le vamos a ofrecer un preventivo, por lo que implica el sobreuso analgésico, o que un paciente tenga una baja frecuencia de crisis, pero por alguna otra comorbilidad no le podamos prescribir analgésicos. Y nunca nos olvidemos también la preferencia o la elección del paciente, que muchas veces es algo que discutimos en el consultorio. Si bien hay pacientes que pueden tener baja frecuencia de crisis, pero desean estar bajo un tratamiento preventivo porque no quieren que la migraña tenga un impacto en su vida, por más mínimo que sea. No sé si la doctora Bertuzzi en el espacio, pero sepan que por ahí los que no están en el grupo de cefalea, que desde el año pasado se ha establecido lo que es la Asociación de Paciente Iraña, donde esperemos que sea un espacio donde se genere vínculo con el paciente, y que tengamos un feedback de qué es lo que necesita el paciente o cuáles son sus prioridades a la hora de recibir un tratamiento. Eso nos va a servir a nosotros a la hora de las decisiones clínicas que tengamos con el paciente, independientemente del fármaco que usemos. Bueno, esto no es para hablar de los preventivos generales porque nos estamos enfocando en lo nuevo, pero les paso esta pantalla general de un poco las opciones que usamos o que teníamos hasta hace un tiempo, que las vamos a seguir usando. No es que los tratamientos nuevos nos van a rentar en la totalidad de todas estas opciones, porque hay algunas que son buenos fármacos, han demostrado ser efectivos y en muchos pacientes se benefician de eso. Pero bueno, tenemos esta cuestión de riesgo-beneficio, donde muchos de ellos nos limitan la presencia de reacciones adversas, lo que nos disminuye también la adherencia. Yo le voy a hablar específicamente de aquellos fármacos que participan en forma directa sobre la vía del CGRP, que son los tratamientos migraña específicos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, si bien no son fármacos sumamente nuevos, ya están en el mercado desde hace varios años, el problema es que como se lanzaron teníamos solo datos de los ensayos clínicos, pero afortunadamente en los últimos años se han sumado los datos de estos que se llaman Real World, Real Life, donde podemos ver el efecto de estos medicamentos en una población mayor y no en esos grupos homogéneos que se eligen para los ensayos clínicos. Entonces hemos ganado mucha información a la hora de tomar acciones clínicas con estos pacientes. Pero como un breve resumen, no me quiero extender con esto, pero los anticuerpos monoclonales son moléculas proteicas de gran tamaño, atraviesan una barrera hematoencefálica. En toda acción sería a nivel periférico, sobre todo en las neuronas de primer orden del complejo trigémino vascular. Y tendrían una acción predominante sobre las fibras aferentes a DEL. Se han hecho algunos estudios con radiomarcadores en algunos de estos anticuerpos monoclonales y se ve que su concentración es mayor a nivel de lo que es dura madre, vasos sanguíneos durales, a nivel del núcleo trigeminal, el núcleo de Gasser, el núcleo fenopalatino, el ganglio de la raíz posterior a nivel cervical C2, y en alguna otra estructura, pero siempre a nivel periférico. Que eso va a tener un impacto en algunas cosas que vamos a hablar más adelante. Si bien su acción es periférica, pero tiene un efecto neuromodulador a nivel central. Eso se ha estudiado con algunos estudios funcionales, sobre todo neurofisiológicos, de electroencefalograma y resonancia función, donde vemos que hay cambios a nivel del sistema nervioso central en pacientes que han recibido el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Eso explica un poco algunos de la mejora que vemos en algunos síntomas que son propios del sistema nervioso central, como pueden ser síntomas cognitivos, trastornos anímicos, algunos síntomas vesiculares, donde la acción sin duda que es a nivel del sistema nervioso central. Son todas de administración parenteral y han demostrado ser eficaces en distintos áreas clínicos. Migraña episódica, migraña crónica, migraña asociada a sobreuso de analgésicos, migraña vestibular, migraña con aura. Entonces nos abre el abanico de opciones clínicas a la hora de usarlos. A nivel de Argentina tenemos dos opciones. Uno es el erenumab, que es un anticuerpo contra el receptor del CGRP, y el otro es el fremanezumab, que es un anticuerpo directamente contra el CGRP, o sea, contra el ligando. Sepan que también están disponibles el galcanezumab y el eftinezumab, pero todavía no tenemos experiencia clínica en Argentina porque no han sido aprobados, o por lo menos no están al alcance del mercado. En el caso de las cuestiones comparándolos entre ellos, han demostrado una eficacia similar, si bien hay alguna diferencia puntual en algunos aspectos, pero tiene una vida media parecida. El fremanezumab un poco de vida media más larga que erenumab, y tendría un efecto, un inicio de acción un poco más
Con respecto a Erenumab, tenemos dos presentaciones comerciales en Argentina, la de 70 y 140 miligramos, es una solución inyectable, una pluma precargada, y la posología es subcutánea con una inyección cada 4 semanas o una vez al mes. Eso a veces estamos limitados por la disponibilidad del fármaco que le da la farmacia al paciente. Lo ideal sería cada 4 semanas, pero habitualmente lo estamos utilizando una vez al mes. Por lo menos me pasa a mí en el consultorio. A la hora de aplicarlo, acá vemos cómo es esta jeringa autoinyectable. Es muy similar a veces a lo que se usa para la insulina. Es muy de fácil aplicación. Hay distintas áreas en el cuerpo donde lo podemos aplicar, a nivel del brazo, a nivel del abdomen o los muslos. La técnica es tirando un poco la piel, higienizándolo con alcohol. Y como un dispositivo que uno aprieta va a sentir un clic, va a empezar a ver que baja el émbolo hasta que vuelve a sentir un clic y ahí ya se administró el fármaco. Es bastante simple. Yo lo que hago en el consultorio, generalmente la primera dosis se lo hago yo al paciente para que aprenda a hacerlo, sobre todo para que no vaya a desperdiciar la dosis. Y la mayoría de los pacientes, una vez que lo vieron, después no van directamente al consultorio para que uno le aplique, se lo hace en su casa. En el caso del Fremanezumab, tenemos la presentación de 225 miligramos, que es una jeringa presionada, y tenemos dos formas de posología. Y las dos han demostrado ser similares en lo que es efectividad. Una se aplica una vez al mes, que sería parecido a lo de Erenumab, y la otra podemos hacer 3 dosis en una misma aplicación y lo vamos a hacer cada 3 meses. Como no viene la jeringa de 675 miligramos, hay que hacer 3 aplicaciones en una misma vez, que se puede usar en la misma área, pero no en el mismo lugar. Bien, en este caso la jeringa distinta ya no es como ese disparo autoinyectable, sino que tenemos que empujar el émbolo con el dedo. También es de aplicación subcutánea. Y las zonas son exactamente las mismas que Erenumab. Esto un poco no me quiero extender, pero son la mayoría de los ensayos clínicos donde se evaluaron estos tipos de fármacos, de los anticuerpos monoclonales, y fíjense que todos han demostrado beneficio en comparación con disminución de la carga o la cantidad de crisis de migraña al mes, comparado al inicio del tratamiento y a los 3 meses. ¿Bien? En azul está la cantidad de días de dolor al inicio del tratamiento y en celeste están a los 3 meses. Entonces la mayoría ha demostrado eficacia. Acá vemos también el cambio de dolor de cabeza, no solo de migraña, que en eso han demostrado ser efectivos. Y también han demostrado ser efectivos los síntomas acompañantes, que hablábamos anteriormente cuáles son los objetivos del tratamiento preventivo. No solo le queremos disminuir el dolor de cabeza, sino esos síntomas acompañantes que son muy discapacitantes para el paciente. Y en la mayoría de estos estudios que se han hecho, sobre todo datos que hemos obtenido de estos estudios nuevos que son de Real World, muchos pacientes se beneficiaron de lo que es fonofotofobia, las náuseas. En mareos y vértigo ha demostrado ser efectivo, como les decía, en la migraña vestibular. En algunos pacientes no solo le mejora el dolor de cabeza, sino que también ha mejorado los síntomas vestibulares, lo que pone en el gris un poco el concepto de la migraña vestibular, de cuál es su génesis, si realmente este es el espectro de la migraña o estamos hablando de una entidad aparte, pero bueno, también estos pacientes se beneficiarían de los síntomas vestibulares. También los pacientes se benefician de los síntomas trastornos anímicos. Sepan que la depresión, un cuadro clínico comórbido de la migraña, está muy presente, sobre todo en pacientes con migraña crónica. Entonces, beneficiarnos de eso también va a mejorar el cuadro clínico del paciente. Muchas veces a la hora de cuando elegía los tratamientos tradicionales, decía, bueno, el paciente tiene depresión, puedo optar por un antidepresivo como preventivo, trataba de no usar por ahí otros fármacos como la flunaricina, el topiramato, que podían agravar estos síntomas depresivos. Bueno, estos fármacos monoclonales directos al CGRP nos podrían beneficiar en eso. Y con respecto al aura, los datos no son concluyentes, porque hay algunos estudios que mostraron que disminuye la frecuencia del aura, otros que no. Entonces, eso ahí no tenemos una recomendación clara con el aura, pero hay que usarlo en pacientes con migraña con aura. Eh, Otra cosa que siempre es importante y que siempre se busca es decir, bueno, a la hora de elegir un tratamiento, ¿qué factores me pueden decir a mí que al paciente le va a funcionar el tratamiento? Los famosos predictores de respuesta. Bueno, hay algunas cosas también, los datos no son concluyentes, pero algunos estudios han demostrado que ciertas características que al paciente nos pueden llegar a predecir una respuesta clínica. Pero como les digo, esto no es para que quede como statement, sino que esto puede modificar y no es claro, hay muchos datos contradictorios. Pero algunos factores positivos sería que el paciente tenga cefalea unilateral, que se acompañe de síntomas del sistema autonómicos,
Esto no confundirse con las cefaleas trigémino-autonómicas, que son otros cuadros que sé que también está implicado, pero no, estoy hablando de migraña y sepan que la migraña se acompaña de síntomas trigémino-autonómicos también. Si los tiene presente el paciente, puede ser un predictor positivo de respuesta a anticuerpos monoclonales. Que tenga menor discapacidad, que tenga antecedentes de buena respuesta a triptanes, menor edad, presencia de vómitos, y que al tercer mes no solo mejoren los días de migraña, sino que también mejore el score de Midas, que por ahí, para los que no estén familiarizados con ese score, evalúa lo que es la discapacidad asociada a la migraña. Y algunos predictores negativos podría ser que el paciente tenga migraña crónica, el antecedente de cefalea diaria, no necesariamente migrañas diarias, pero sí cefalea diaria, la presencia de cefalea por sobreuso, presencia de depresión, la alodinia cefálica, falla a múltiples preventivos y obesidad. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día en Argentina la mayoría de los pacientes a lo que le estamos indicando anticuerpos monoclonales, o por lo menos hablando de mi experiencia clínica en mi consultorio, son estos pacientes, que son los pacientes donde las prepagas sociales nos autorizan el medicamento, ¿no? Un paciente que ya han fallado múltiples fármacos, que tiene migraña crónica, que tiene migraña por sobreuso, que hay alguna comorbilidad que no nos permite usar los tratamientos preventivos convencionales. Entonces le estamos dando a estos pacientes. Lo que no que sea un predictor negativo no quiere decir que no le vaya a funcionar, ¿bien? Por eso les digo que la evidencia es escasa para hablar de predictores, pero sí podrían hacer algunos signos que nos pueden hacer pensar a nosotros de qué evolución va a tener el paciente. Algo muy importante, a ver, como en todos los tratamientos preventivos de migraña, contra los monoclonales también tenemos pacientes que son no respondedores, ¿eh? Que varía mucho según los estudios, la frecuencia o el porcentaje no respondedores, pero algunos estudios incluso llegan a ser mayor del 50% de los test. Pero hoy en día, y gracias a estos estudios real world, donde los pacientes por ahí están expuestos por un periodo más prolongado de lo que eran los ensayos clínicos, hemos visto que muchos pacientes que quizás cuando uno ve las guías clínicas dice, ¿cuándo va la respuesta al tratamiento? Bueno, con los monoclonales se decía evaluar a las 2 semanas, que son 3 meses. Bueno, y quizá si evaluábamos a las 12 semanas, fíjese este cuadro, veíamos que solo teníamos un 60% de respondedores y había un 40% que no eran respondedores. Pero si a esos mismos pacientes les seguíamos prescribiendo el monoclonal, se observó que hasta un 15% se convertían en respondedores. Es un porcentaje significativo. Son los respondedores tardíos, late responders. Incluso si esos pacientes los seguíamos poniendo al fármaco, había un grupo de pacientes que, si sumamos 8 y 7, hay un 16%, pasaban a ser ultra late responder, que a 48 semanas empezaban a notar beneficios. ¿Bien? Y eso ahí lo que se ve en línea son pacientes que fluctúan entre respondedores y no respondedores. Pero entonces es algo para tener en cuenta, porque a la hora de uno de prescribir el medicamento, dice, bueno, ¿hasta cuánto tiempo lo expongo al paciente? Y digo, bueno, ¿le está funcionando o no le está funcionando? ¿Bien? Una recomendación que le podría dar es que, si bien el paciente, hablamos de respondedores, son pacientes que disminuyen en un 50% sus crisis, ¿bien? Con respecto al baseline, al momento inicial del tratamiento. Entonces, si podemos ver que haya un paciente, en verde vemos los respondedores, o sea que a las 12 semanas ya están todos arriba del 50% de mejoría. En rojo vemos los respondedores tardíos, que recién a la semana, después de la semana 12, semana 16, empiezan a ver esa respuesta por encima del 50%. Pero si uno ve que la tendencia del paciente por ahí no llega al 50%, pero te llega a un 30%, llega a un 40%, un 20%, entonces uno dice, bueno, no llegó al 50%, pero estamos empezando a notar mejoría. Se siente que valdría la pena intentar prolongar el tratamiento por lo menos más allá de las 12 semanas, ¿no? Incluso estos pacientes que uno puede ir viendo esta gráfica y no llegan al 50, pero la tendencia es como que van mejorando, ¿no? Entonces podría ir esperando y darle un poco más de tiempo al monoclonal que haga efecto, ¿no? Uno depende mucho del paciente y del registro de sus datos. Es fundamental tener un buen diario de dolor de cabeza a la hora de evaluar a estos pacientes, porque si no el paciente dice, no, me sigue doliendo, no mejoro, pero cuando vos objetivamente trasladás los días de dolor por mes, bueno, si hay una mejoría hay que decirle al paciente, ya vamos a hablar al final eso de la expectativa del tratamiento, que hay que tener un poco de paciencia y que podemos ir logrando una mejoría si esperamos un poco más. Y sobre todo nos puede plantear a ver cuándo vamos a definir que un paciente es refractario al tratamiento. Para los tratamientos convencionales vía oral, generalmente evaluábamos 8 semanas, 2 meses, hasta evaluar la respuesta, hasta alcanzar dosis óptima.
ante los anticuerpos monoclonales se decía 12 semanas a los 3 meses, y para los Nada, Botox vida. se recomienda a los 6 meses. Nada. Bueno, entonces, eso nos puede plantear estos nuevos estudios. Bueno, ¿cuándo decimos que un paciente es refractario? Quizá tengamos que extender un poco más la ventana para decir que no está respondiendo o puede hacer en forma tardía. Otra pregunta que nos hacíamos cuando salieron estos fármacos es, bueno, ¿qué pasa si le doy un anticuerpo monoclonal y no le funcionó? O sea, fue verdaderamente refractario. ¿Vale la pena intercambiarlo con otro? Bueno, en el caso de Argentina tenemos dos opciones, por suerte, que las dos actúan por mecanismos distintos. Tenemos erenumab, que va a ir contra el receptor, tenemos fremanezumab, que va contra el ligando. Y bueno, los estudios, hay algunas cosas nuevas, hay algunos datos que son contradictorios, pero no hay una recomendación fuerte, pero sí se podría decir que si bien son fármacos que tienen perfiles similares en eficacia, tolerabilidad y seguridad, sí se ha demostrado que hay alguna diferencia a nivel con resonancias funcionales post-tratamiento entre lo que es erenumab y los que son ligando, y por ahí ciertos pacientes se podrían beneficiar de rotarlo de un monoclonal a otro monoclonal. Hay un estudio que por ahí que más evaluó vio pacientes que no habían respondido a erenumab principalmente, y que después los rotaron a fremanezumab, y un porcentaje de pacientes que se beneficiaron de ese cambio. Entonces, podría ser una opción clínica, estaría bien pensarlo, que si por ahí no nos respondió a uno de los monoclonales, podríamos intentar con otro monoclonal. ¿Bien? No estaría contraindicado ese hacer el cambio, sino que podría ser una opción, pero todavía no hay evidencia o una recomendación fuerte para hacerlo. Sobre todo porque no tenemos estudios head-to-head, o sea, de comparación de un monoclonal y otro, o como si la mayoría de los estudios son el monoclonal contra placebo. Hay un solo estudio de erenumab versus topiramato que demostró ser más efectivo, más seguro, pero no tenemos comparativos head-to-head entre los monoclonales. ¿Qué pasa con los pacientes que no les respondió nada? O sea, utilizamos distintos monoclonales y siguen sin responder al tratamiento. Bueno, existen los no respondedores. Y bueno, por suerte hay nuevas líneas de investigación en las que están estudiando otras moléculas como el PACAP, el VIP, ¿bien? Que tendrían un mecanismo de acción y que no serían dependientes fundamentalmente del CGRP. ¿Bien? Otra cuestión es que hablamos que el CGRP o los anticuerpos actúan a nivel periférico, entonces quizá nos estaría faltando un poco de lo que es acción a nivel del sistema nervioso central, que por eso para algunos pacientes se pueden beneficiar de algún fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central. Otra pregunta también que uno se hace en la práctica es, bueno, ¿qué pasa si no responden a los monoclonales? ¿Vale la pena intentar con gepante? ¿Vale la pena asociarlo con el voto? Con respecto al switch a gepantes, bueno, en Argentina tenemos ahora por suerte disponible desde el año pasado el Rimegepan, que es la única limitante que tenemos hasta ahora, que solo está aprobado para migraña episódica. Quizá muchos de estos pacientes no respondedores podrían hacer migraña crónica. Quizá en un futuro, si está disponible el atogepant, podríamos llegar a utilizarlo como switch a esos pacientes. Pero se puede utilizar, tampoco la evidencia no es clara, o sea, para recomendación fuerte, pero podría ser una opción en estos pacientes que no responden, utilizar los gepantes, porque como explicó Marta, tienen un mecanismo, son moléculas distintas, atraviesan la barrera hematoencefálica y por ahí podemos tener un efecto distinto, una respuesta distinta. Y la asociación de votos, algo que se está viendo ahora en algunos estudios, podría ser muy beneficiosa, sobre todo porque el voto también tiene un perfil de seguridad muy bueno, y sobre todo porque el Botox, como le decía anteriormente, si bien los anti-CGR contra el receptor actúan a nivel periférico, sobre todo en la fibra A delta, el Botox nos va sobre todo en la fibra C, que es a nivel donde se libera el CGRP. Entonces sería una buena combinación en pacientes, pero todavía la recomendación no es fuerte para decir que la asociación entre Botox y anticuerpos monoclonales. Pero bueno, podría ser una opción. Después, otra pregunta también que surge. Bueno, el paciente está evolucionando muy bien, está respondiendo, es un respondedor, disminuyó 50% sus crisis, tuvo mejoría en los síntomas asociados, ha mejorado su calidad de vida, tiene menor discapacidad. ¿Cuándo lo discontinúa el tratamiento? Bueno, lo que dice, por ejemplo, la Asociación Europea de Cefalea es evaluar luego un periodo de 18 meses con tratamiento efectivo. ¿Cuál es el tema? Que se ha demostrado que muchos de los pacientes, cuando uno suspende estos anticuerpos monoclonales, tienen un declive en la respuesta, incluso a los 2 o 3 meses suspendido, volviendo casi a los valores de crisis de migraña de frecuencia de dolor que tenían al inicio del tratamiento. Incluso algunos pacientes en el primer mes ya tienen esa recaída. Entonces,
Uno podría volver a retirarlo si no es mandatoria la indicación de suspender a partir de los meses, se puede extender hasta 18 meses, pero uno podría hacerlo, pero ante un agravamiento clínico, la recomendación es reiniciar el tratamiento. Y también lo que se plantean en algunos estudios o review es que si se da efecto de que lo suspendemos al preventivo y el paciente vuelve a su baseline o a su frecuencia de dolor que tenía antes de iniciar el tratamiento, quizás podríamos decir que están actuando como tratamientos agudos de la lesión. O sea, eso es una pregunta, no es una opinión personal, pero bueno, es parte de los mecanismos de estos fármacos. Sobre todo vemos la diferencia que se veía por ahí con los tratamientos tradicionales vía oral, háblase de los antidepresivos, los antiepilépticos, que tenían efecto a nivel central y quizá tiene un efecto neuromodulador mayor que estos tratamientos con monoclonales, que quizá el efecto al ser periférico necesita más tiempo para generar un cambio neuromodulador a nivel del sistema nervioso central, que lo generan, pero quizá necesitarían más tiempo para generarlo a largo plazo. Reacciones adversas. ¿Cuáles son las que más se han descrito o más frecuentes? Constipación, fundamentalmente para Erenumab. Se ha escrito algunos casos de alopecia, sobre todo en mujeres, pero sin duda la reacción más frecuente es la relacionada con el sitio de inyección, sobre todo dolor, prurito, eritema, hemorragia. Le podemos decir gente que esté atento a ese tipo de síntomas. Algunos pacientes han demostrado cuadros de fatiga, irritación meningia y espasmos musculares, sobre todo a nivel del sitio de inyección. Las más frecuentes, dos que tenemos disponibles acá en Argentina, constipación. No sé si me están escuchando bien. Bien. Constipación con Erenumab, todo lo que es relacionado con el sitio de inyección, alopecia, los espasmos, algunos cuadros de ansiedad. En el caso de fremanezumab, la constipación no está tan presente. Al no unirse al receptor, evitaríamos eso a nivel del tubo digestivo, y entonces predomina lo que es los síntomas asociados al sitio de inyección. Todos los estudios, todas estas reacciones adversas, la mayoría de los casos no son graves, no afectan tanto lo que es la adherencia al tratamiento, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, si uno pone riesgo-beneficio, el beneficio de estos fármacos supera altamente a lo que son las reacciones adversas que puede presentar el paciente. Pero sí tenemos que estar atentos. Contraindicaciones de estos medicamentos. Hay algunas contraindicaciones que son absolutas, como por ejemplo las mujeres embarazadas, lactancia, el CGRP en condiciones fisiológicas participa en la articulación útero-placentaria, e incluso en algunos estudios en animales se ha demostrado que participa en el crecimiento feto-placentario. Entonces, actualmente está contraindicado en mujeres embarazadas. Lactancia, también contraindicado, y gepante, que hay que hablar más adelante, de rimegepana demostró una expresión muy a lo que en el nivel de la leche, que es menos del 1% de la concentración que alcanza en madre, pero bueno, sería para evaluar en pacientes puntuales, individualizados, lo que es el tratado no preventivo. En lo que es ACV, infarto y Raynaud o enfermedades vasculares periféricas, está indicado si hubo un cuadro reciente con limitación absoluta y precaución si el paciente está controlado clínicamente y no es un cuadro reciente, sino más bien crónico. ¿Bien? Precaución. Sin duda que todo esto no tenemos muchos datos porque la mayoría de los pacientes que participaban en los ensayos clínicos eran pacientes que no tenían este tipo de comorbilidades, estaban excluidos de los estudios. Entonces vamos ganando más información a medida que pasa el tiempo sobre cuál es el riesgo de usar estos fármacos, sobre todo porque son fármacos que tienen una vía media muy larga. Entonces, si el paciente está expuesto a alguno de estos eventos, la reversión de su efecto va a llevar mucho tiempo. En el caso de la hipertensión arterial, la contraindicación es si es no controlada. En hipertensión arterial controlada lo podríamos usar. Se ha demostrado que pacientes que han utilizado Erenumab, después de un periodo de 6 a 12 meses, algunos de ellos tienen un aumento hasta un 20% de los pacientes en lo que es la hipertensión arterial, pero que no lo obligamos a descontinuar el tratamiento. Entonces sí sería bueno que si vamos a indicar un anticuerpo monoclonal, monitorizar la presión arterial del paciente. Una otra contraindicaciones fundamentalmente relacionada con estas cuestiones vasculares, porque el CGRP, como dijo Marta, es un potente vasodilatador, tiene efecto proangénico también. Entonces, si le quitamos ese mecanismo fisiológico al paciente, le podemos complicar algunos de estos cuadros. Constipación grave, a la contraindicación, si no es grave no hay problema. Lesiones cutáneas severas o mala cicatrización, porque tiene como un efecto antiinflamatorio y también
a nivel de algunos factores pro cicatrización, el CGRP, si sacamos ese efecto podemos producir eso. Disfunción eréctil, está descrito algunos casos de disfunción eréctil asociados a estos fármacos y alopecia en mujeres. Entonces, serían unos cuadros para tener en cuenta. Sí, contraindicación absoluta, embarazo, lactancia, ACV, infarto o enfermedades vasculares recientes o no controladas. Vamos con los gepantes, si no nos tendemos con el tiempo. En el caso de los gepantes, ya su mecanismo habló Marta, entonces no me voy a hacer con eso, son fármacos de administración bioral y para el uso preventivo tenemos dos disponibles. En Argentina solamente tenemos Rimegepan, está aprobado para lo que es migraña episódica y la posología de este es, vienen los comprimidos, viene la caja por 8 comprimidos, entonces para el tratamiento preventivo vamos a necesitar 2 cajas al mes y el tratamiento son 75 miligramos de estos comprimidos de dispersión oral y se toma día de por medio, días alternos, o sea, cada 48 horas. Explicó Laura cómo es que hay que tomarlo y las reacciones adversas más descritas para Rimegepan son las náuseas, la dispepsia y el dolor abdominal. Aún así siguen siendo focos que han demostrado tener buena tolerancia y de mala adherencia por reacciones adversas, sigue siendo en comparación de lo que son los otros fármacos que usamos tradicionalmente. Al ser un fármaco que está lanzado hace menos tiempo, tenemos menos datos de lo que son estos estudios real world, sino que nos basamos más en los ensayos clínicos. Sé que el laboratorio, quizás podríamos llegar a utilizarlo estos fármacos en infancia y adolescencia. No hablé un poco de eso cuando hablé de los anticuerpos monoclonales, pero hubo un comunicado reciente, lo que es el laboratorio de Teva de Fremanezumab, que quizá hay algunos datos que son esperanzadores a la hora de usar estos medicamentos, entre 6 años y lo que es la adolescencia, que tendrían un perfil de seguridad, efectividad y reacciones adversas similar a lo que hay en el adulto. Entonces serían buenas opciones, sobre todo esos pacientes adolescentes que nos toca ver cada tanto con neurólogos adultos para usarlo como tratamiento. Pero esperemos poder acceder. Yo el prospecto de estos medicamentos dice mayores de edad, mayores de 18 años, pero podríamos llegar a utilizarlo al corto plazo. Esperemos que haya comunicado ese tipo de estudio lo antes posible para poder usarlo en ese grupo de población. ¿Y qué nos ha abierto un poco la puerta a lo que es estos gepantes, sobre todo el Rimegepan que tenemos disponible en Argentina? Es lo que era el tratamiento preventivo a corto plazo o la prevención situacional. Que si bien la usábamos, pero nos limitamos a lo que era reacciones adversas. Ejemplos claros de esto son dolores de cabeza puntuales que se presentan en ciertas situaciones. Quizá el ejemplo más frecuente es la migraña menstrual, son esas mujeres que se dan puntualmente las crisis durante la migraña, tienen 3, 4 crisis al mes, que pueden ser muy discapacitantes, entonces uno decía, bueno, les pongo un tratamiento preventivo por esas 3, 4 crisis al mes. Bueno, por suerte hoy tenemos disponibles estos fármacos, que estas no son las indicaciones que vienen en el prospecto, sino que son datos que se han publicado recientemente y que quizás nos amplían un poco las opciones terapéuticas. Entonces, el tratamiento a corto plazo con estos fármacos lo vamos a usar en migraña epiléptica con patrones de cefalea recurrente. Como les digo, el ejemplo más claro es la migraña menstrual. O puede ser la migraña al fin de semana, esos pacientes que el sábado a la mañana hacen su migraña por el cambio de ritmo del sueño, situaciones de estrés, situaciones que lo puedan desencadenar, o aquellos pacientes que tienen migraña ante situaciones de estrés, que la pueden predecir, entonces podríamos llegar a hacer un tratamiento a corto plazo. Idealmente para periodos de 1 a 5 días, las ventajas, o sea, las contras puede tener esto, que como le vamos a dar el tratamiento antes de que empiece su crisis, eh, lo podemos llegar a exponer a una reacción adversa sin que haya tenido el dolor. Esto, porque hoy en día sepan que a veces nos limita un poco el costo para acceder a los antirrimegepan, pero no vamos a tener más riesgo de sobreuso. Que sepan que los gepantes no se asocian a sobreuso analgésicos, si nos pasaba con los triptanes, porque algo que usábamos mucho, por ejemplo, para la migraña menstrual, es usar los triptanes de vía media como el naratriptán, entonces le damos el naratriptán al paciente, a la paciente, un día antes de que empiece su ciclo, y así hasta que finalice, pero lo podíamos exponer al paciente que tenía una cefalea por sobreuso. En cambio, con los gepantes nos evitaríamos esa complicación. ¿Cómo lo podríamos utilizar? Como les digo, estas no son las recomendaciones del prospecto, sino que son estudios, son posibilidades clínicas que tenemos que lo podríamos usar. Por ejemplo, el Rimegepan se lo podríamos dar a una mujer que va a menstruar el día previo al inicio de la menstruación y así los días que finalice su ciclo. O por ejemplo, este cuadro de cefalea que sean los fines de semana, le podemos decir que lo tome el viernes y si el sábado no vuelve a tener una crisis, que no lo vuelve a tomar, y si vuelve a tener una crisis, puede volver a repetirlo al día siguiente. Ejemplos claros, como le digo, la anemia menstrual, la cefalea de fin de semana, o
ante una situación de estrés. Tiene que rendir un examen, tiene que presentar una conferencia. Bueno, el día previo le ponemos este tratamiento para evitar que el paciente se exponga. Por supuesto que son casos puntuales para migraña episódica a corto plazo en pacientes que tengan un patrón de crisis claro. ¿Bien? Ahí dependemos mucho de la capacidad del paciente de transmitirnos su patrón de crisis. Pero son opciones y se pueden usar en la práctica clínica para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuándo indicar estos tratamientos nuevos como preventivo? Este era el comunicado a American Heart Society de hace unos años que decía usarlo cuando el paciente había fallado a 2 o más de estos grupos farmacológicos que eran el topiramato, el divalproato, el beta bloqueante. Hoy en día tenemos este nuevo statement de la American Heart Society que se lanzó ahora en febrero, donde dicen que podríamos considerar estos tratamientos contra los receptores, contra el CGRP, como primera y no esperar que el paciente haya fallado a otro tratamiento. ¿Bien? Entonces, fíjense que en pacientes con migraña episódica lo podemos usar a los antimonoclonales, a todos de ellos porque tienen la disponibilidad de todo. Nosotros podríamos usar el Edomab, Fremanezumab, y en ese caso usar también Rimegepant y Atpan. ¿No? En el caso de Rimegepant está solo aprobado para migraña episódica. En el caso de migraña crónica, podríamos usar también en primer línea los anticuerpos monoclonales y en este caso usar solamente Atogepant porque el Rimegepant solo aprobado para migraña episódica. Esto, como les digo, es muy reciente, no está en lo que es Argentina, veremos cuándo podamos tener este tipo de decisión clínica. Hasta el día de hoy seguimos con mucha trabas a la hora de prescribir estos fármacos, lo estamos usando, pero hay trabas, sobre todo porque la mayoría de las prepagadoras sociales piden que el paciente haya fallado varios tratamientos o consideremos un paciente como refractario al usar estos tipos de fármacos. Incluso muchas de las prepagadoras sociales piden que haya habido falla a lo que es la toxina botulínica, con lo que implica por ahí a veces usar la toxina botulínica, un excelente preventivo, pero que para que evaluemos la efectividad, como les decía anteriormente, y decir que no funcionó, quizá tenemos que esperar 6 meses que el paciente haya hecho dosis de toxina. Entonces, si no evitaríamos ese paso, podríamos usar estos fármacos contra el CGRP de la línea. ¿En qué se sustentó este comunicado? Es que son tratamientos específicos para migraña. Entonces, ¿por qué vamos a exponer a un paciente a un fármaco que no está desarrollado específicamente para migraña, como puede ser un antidepresivo, un antiepiléptico, un GIECA, un beta bloqueante? ¿Por qué no lo podemos tratar directamente con lo que sabemos que va dirigido a la fisiopatogenia de la migraña? Han demostrado en ensayos clínicos de estudios real world su eficacia, su seguridad y tolerabilidad. Está aprobado por la FDA para migraña crónica y episódica, entonces nos simplifica la decisión clínica, sobre todo para estos pacientes que transicionan de episódica a crónica. Entonces no tendríamos que estar pensando, bueno, ¿cuándo lo pasamos? Bueno, ahora ya es episódica, no puedo usar más un fármaco, no. Está aprobado para las dos situaciones clínicas. Evidencia para diferentes escenarios clínicos, con o sin aura, sobre uso de analgésicos, con antecedentes de fallas terapéuticas. Incluso un estudio head-to-head que les mencioné anteriormente comparó el Edomab con topiramato y demostró superioridad. Entonces hay varias evidencias científicas para considerar que podrían ser fármacos de primera línea. Que ahora evaluar la cuestión es costo-beneficio, que por ahí acá en Argentina no tenemos esos datos, pero bueno, todo paciente que mejora su discapacidad, su estado clínico, también disminuyen los costos indirectos de la migraña por un montón de otros lados, falporales, acceso al sistema de salud, consulta por guardias, estudios necesarios. Para finalizar, no olvidar a la hora de prescribir un preventivo que hay que educar al paciente, sobre todo con lo que son las medidas no farmacológicas, hidratación, alimentación, actividad física, control de las comorbilidades clínicas. Es fundamental para que tengamos una buena relación médico-paciente, educarlo y explicarle cómo es la migraña, por qué le duele la cabeza, cuáles son los mecanismos, de una forma que lo pueda entender y que entienda que va a ser un proceso con objetivos claros, o sea, poner objetivos claros, que estos tratamientos no son curas mágicas, sino que probablemente sea un proceso que va a llevar tiempo hasta que el paciente resuelva su cuadro, explicarle que son mejores opciones, pero que también que va a llevar tiempo e incluso puede demorar más de lo que el paciente o la expectativa del paciente te está diciendo. ¿Bien? El abordaje integral e interdisciplinario, sobre todo apoyando en otras áreas de salud, psicología, nutrición, kinesiología, actividad física, estudios endocrinológicos, clínicos, que son mucha morbilidad que nos impactan también en cómo está evolucionando la migraña.
el énfasis en las medidas no farmacológicas, como lo comenté anteriormente. Usar el diario de cefalea, a veces es una herramienta que puede ser un poco tediosa para el paciente, pero que nos permite monitorizar un poco más de cómo está evolucionando el tratamiento. Sepa que hoy en día hay aplicaciones para el teléfono celular donde el paciente puede registrarlo, y si no, bueno, darle un diario de cefalea en papel para que lo vaya registrando. Los objetivos terapéuticos claros y ofrecer estas opciones nuevas. Porque uno a veces dice, bueno, son caras, va a ser que el paciente no lo va a querer usar. A veces pasa que uno le ofrece y el paciente accede igual al medicamento, hacer buenos resúmenes de historia clínica para que las prepagas nos brinden estas opciones. Entonces, mencionarlas. Existen, están aprobadas por la ANMAT, están disponibles tanto los monoclonales, esos dos que tenemos, erenumab, fremanezumab, y en el clozapam tenemos rimegepant. Entonces, hay que ofrecerlas. ¿Bien? Después, si el paciente no puede acceder, no importa, uno le tiene que dar todo el abanico de opciones, porque es lo que el paciente cuando viene a la consulta viene a escuchar la mejor opción que le podemos dar. Entonces, explicar que quizá si no puede acceder a estas opciones, también vamos a tener otras. No es que son la única opción, pero sí hay que ofrecerlo. Pero nos hemos extendido mucho y gracias por su atención y ahí tenemos un espacio para preguntas. Bueno, el que tenga preguntas, los puede escribir por el chat o si se animan pueden hablar. Acá hay una pregunta. Tenemos Alexis que dice, tengo entendido, bueno, que el rimegepant está aprobado para el tratamiento agudo y prevención de la migraña. ¿Cuál sería el paciente ideal para este tipo de droga? Bueno, creo que más o menos ya Eliseo lo dijo, pero... Y después Ainela nos pregunta cuántos días se prescribe el rimegepant en la cefalea menstrual o solo es por los días que tenga cefalea. Bueno, como les digo, no es la indicación que viene en el label del laboratorio, ¿no? Entonces, esto es una publicación reciente de 2024 de lo que es prevención situacional o a corto plazo. Como les decía, antes lo usábamos, no sé en tu experiencia, Laura o Marta, pero uno usaba a veces en migraña menstrual lo que eran los triptanes o algunos AINES como el naproxeno, todos estos fármacos de vida media larga, uno lo usaba el día antes de la menstruación, sobre todo las mujeres que tienen un irregular, entonces le decía que empiece con el tratamiento y trataba de no extenderlo más allá de los 5 días. ¿Cuál es el problema con los tratamientos viejos? Que podrían asociarse sobre un analgésico y sobre todo mayores reacciones adversas. Entonces el rimegepant, yo lo estoy prescribiendo para migraña menstrual, en caso puntual el usado, ha habido buena respuesta clínica, entonces uno lo usa por lo menos, va, va a depender de mucho cuánto le dura el ciclo menstrual, la menstruación a la paciente, ¿no? Yo no lo extendería más allá de 5 días en esa prevención a corto plazo, de 1 a 5 días. Y se puede usar días seguidos, sino no días alternos, sino días cada 24 horas. Claro. Bien. Bueno, me olvidé decirte, Eliseo, que me encantó tu charla también, excelente, Bueno, muy gracias, Laura. didáctica, también súper puntual. Así que bueno, un placer también Gracias. escucharte. Y bueno, acá Kevin nos pregunta si hay alguna diferencia de efectividad o en efectos secundarios entre los anti-CGRP contraligando y los contrarreceptores. En lo que es seguridad, son bastante similares. La reacción adversa más diferente que podemos ver es la del erenumab, que produce más constipación por actuar directamente sobre el receptor. Por ahí no tiene tanta alta frecuencia lo que es fremanezumab, ¿no? Hablando de los dos que tenemos disponibles en Argentina. ¿Bien? Lo que es efectividad han demostrado ser similares en la mayoría de los estudios, pero como le digo, no tenemos todavía estudios que se llaman head-to-head, sino comparar un monoclonal contra otro, no que son estudios por ahí, pacientes que han fallado el tratamiento, después podemos usar otro, pero no, y la mayoría de los ensayos clínicos son un monoclonal contra placebo. Quizás si en el que tenemos comparaciones entre ellos, podamos tener algún dato un poco más, mayor evidencia de la diferencia. Pero son fármacos a la hora de elegirlos similares, y aunque no lo crean, estamos en Argentina y muchas veces uno pide uno y la obra social te da el otro. Entonces, a veces la elección clínica está más limitada por eso en lo que es Argentina que lo que uno elige. Una diferencia que veíamos fremanezumab, que tiene una vía media un poquito más larga, por ahí podríamos tener ese efecto duradero un poco más tiempo, ¿bien? Que con el erenumab. Pero cualquier opción está bien, son bastante similares, pero faltan estudios para decir cuál es la diferencia significativa entre uno y otro.
Bueno, acá otra pregunta de mi Silvina. ¿Cuánto tiempo antes le suspenderías los anticuerpos monoclonales a una paciente que pretenda quedar embarazada? No. Son fármacos que tienen una vida media aproximada de un mes. Entonces, como uno que espera 6 vidas medias, yo esperaría 6 meses de la prescripción de la última dosis, que dice la mayoría de los estudios. Entonces, aquella paciente que esté buscando embarazada, lo ideal sería suspender los 6 meses antes de que logre la concepción. En el caso de Rimesquepan, la vida es mucho más corta, son 11 horas, entonces en ese caso es mucho más fácil. Sería delicada, por eso individualizar el paciente, aquella mujer que por ahí está dudando a ver si quiere o no buscar embarazo, por ahí uno puede optar por el GT antes que el monoclonal. Por el caso de que quiera decir, bueno, ahora sí quiero quedar embarazada, o no lo suspende y esperar 6 meses. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que se anime a comentar algo, que quiera comentar algún paciente, algo que quiera, que tenga duda o que le haya pasado? Bueno, acá aparece, vamos, otra preguntita. ¿Durante cuánto tiempo usás el Rimegepant antes de retirarlo para ver si las migrañas no retornan? Bueno, en la mayoría de los casos preventivos biorales, la guía hoy dice usarlo por lo menos 6 meses. Eh, Fíjense que recién para lo que es monoclonales tenemos estos estudios de rigor donde nos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo hay que extenderlo? Pero bueno, 6 meses yo consideraría como un tiempo mínimo como preventivo, por lo menos. En el caso de los monoclonales, de 12 a 18 meses. En el caso de Rimesquepan, podríamos empezar a evaluarlo a partir de los 6 meses o incluso extenderlo un año. Hola, ¿me escuchan? Soy Viviana Rocky. Sí, hola. Sí, hola. Hola, Vivi. hola. Y respecto entonces del Rimegepant, ¿cuántos meses vos también le darías antes de determinar el fracaso del tratamiento? Bueno, en ese caso no tenemos ese dato que yo les dije de los monales, son los estudios, los últimos datos que hemos obtenido, Rimesquepan hace muy poco tiempo. Entonces, por ahí no tenemos, como los monoclonales, cuando tenemos estos respondedores tardíos o los late responders. Entonces, no te podría decir bien, no es un dato que tengo para decir cuándo considerar. Para que les quede, que es vía oral tradicionales, esperaría 2 semanas. En monoclonales lo que dicen las guías son 6 meses, pero fíjense que incluso después de los 12 meses se podría beneficiar muchos pacientes. Perdón, 12 semanas. En el caso del BOI son los 6 meses. Entonces, uno puede evaluar a ver si ya en 2 meses el paciente no notó ninguna mejoría. Como le digo, no es un dato que tenga de un ensayo, de un estudio o para decírselo con evidencia fuerte. Pero si uno en 2 meses el paciente no ha notado ninguna mejoría, no hay tendencia de mejoría, uno podría evaluar retirarlo y optar a otro tratamiento. Quizá pasar a un monoclonal. Como les digo, en el caso de Gepantel no tengo el mismo dato que dije de los monoclonales. Pues son fármacos relativamente más nuevos. No sé si Laura o Marta si tienen algo respecto a eso con Gepantel. No, viste que en las presentaciones que fueron el año pasado decían que mínimo había que usar los 6 meses para evaluar el fracaso del tratamiento. El tema es que con el costo elevado de la medicación, tanto el paciente como el financiador se hace difícil sostenerlo. En mi caso me ha pasado que ante el fracaso no lo mantienen más de 2 meses y es muy poco. Pero bueno, eso es una experiencia personal. Pero bueno, cuando fue el año pasado que fuimos a la presentación, era mínimo 6 meses para empezar a evaluar la respuesta.
Hola, Y hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? bien. Buenas Bueno, noches. felicitarlos por la excelente charla que nos dieron y esta actualización importante. Pero bueno, tengo un par de preguntas con respecto al tema. La diferencia que normalmente vemos que más se promueve entre esta nueva generación y los triptanes, ¿sí? Los gepantes y los triptanes, es ese efecto vasoconstrictor que tiene. Entonces, debido a esto, pues hemos alejado un poco el uso de esto, pero varios temas, varios artículos nos hablan que en cuanto a eficacia, realmente los triptanes tienen una mejor eficacia que estos gepantes en cuanto a la situación del dolor y el comienzo sí, de la analgesia en estos pacientes, ¿sí? Entonces, no sé si podíamos igualmente hacer una división entre pacientes jóvenes y pacientes un poco mayor para el uso de los triptanes y el uso de estos gepantes, también por el efecto vasoconstrictor, el efecto cardíaco, que tal vez no encontramos en personas jóvenes, pues digo yo, lo que me ha sucedido a mí, y cómo hacer esa división, ¿no? No sé, de pronto ustedes me ayudan con esto, si realmente estoy en la línea o estoy equivocado, porque podemos actuar también de esa manera, ¿sí? No, no sé, de pronto ustedes me pueden ayudar Eh, un poco con esto. en realidad, los estudios, como ahí yo mencioné en mi presentación, sobre todo en la del Rimegepan, que básicamente, o sea, los tratamientos nuevos, yo tuve que poner el Urogepan, el Sabegepan y los Ditanes, si bien no están disponibles, bueno, el único que tenemos disponible es el Rimegepan, que no era tanta la diferencia de efectividad con respecto al placebo, pero sí son muy útiles en los pacientes que no pueden utilizar los triptanes o que no tienen eficacia para los triptanes o que tienen contraindicaciones formales. Yo no lo dividiría por edad porque hay pacientes mayores de que no tienen contraindicaciones formales para usarlos y si les son efectivos y, y son bien tolerados, no habría problema en utilizarlos. No, no haría una división por edad, sí por tolerabilidad y sobre todo que no tenga efectos adversos. Incluso también esto el tema, o sea, siempre considerar de que no se pasen, o sea, que no lleguemos a una cefalea por sobreuso de medicación, pero si el paciente necesita un triptán, necesita un rescate para terminar con su dolor de cabeza, puede utilizarlo sin pasarse de la cantidad que puede tomar por mes. Ah, perfecto. La otra duda que tengo es si hablaban de la combinación de estas medicaciones, pues, con diferente vía de acción. Y la combinación de triptanes, por ejemplo, y rescate con estos gepantes, ¿ha habido algún estudio o alguna experiencia en ustedes o alguno? Em, no hay problema que se combinen, o sea, si usamos un triptán, podemos usar después un gepante si no tenemos o sea, una cabeza libre de dolor, ¿sí? Eso se puede usar. No hay problema. También se podría usar sin pasar la dosis máxima de cada triptán, de repetir la dosis a las 2 horas. Lo que sí no se puede hacer es tomar más de 75 miligramos al día del gepante que tenemos disponible. Perfecto. La última y los dejo, ¿sí? Sí, Me voy a sacar un poco de... en la consulta diaria, pues también lo que estamos utilizando y bueno, y con evidencia de otros países, es que sí. hacemos todas estas pruebas in situ, ¿sí? Dividimos pacientes a quienes le damos una medicación y a quienes le damos otra medicación. Y ellos mismos nos van contando la experiencia que han tenido con cierta medicación. Entonces también nosotros vamos haciendo un banco de este tipo de paciente para ver qué medicaciones tienen un mejor efecto y menos efectos adversos en estos pacientes. Entonces estamos haciendo como una especie de estudios in situ del día a día, la Ujú. vida diaria con nuestros pacientes. Entonces, no sé, también la opinión de ustedes con respecto a esto, ¿sí? De esta medicina basada en evidencia, sí, porque lo que tenemos siempre son guías, pues son muy buenas las guías, pero bueno, sería un poco de probar.
Esto en vivo y en directo realmente, cómo nuestros pacientes responden realmente a todas estas medicaciones que nos dicen que son primeras o segundas o terceras opciones. No sé ustedes qué opinan de esto. Vos decís cómo nos va a nosotros con las distintas medicaciones. Sí, sí, sí. Y también que Bien. te diga nuestra experiencia Bueno, acá también. el tema con el Rimegepant, que es una medicación nueva y que, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que todavía la he podido usar bastante poco. Y bueno, hay mucha variabilidad individual entre pacientes por el costo elevado, solamente se le ha podido dar a los pacientes seleccionados, como dije, los pacientes a los cuales no les puedo dar triptanes. Y bueno, y en cuanto a los triptanes, hay mucha variabilidad. Y sobre todo la elección de los triptanes es en base a la característica de su cefalea. Es cuánto tiempo tarda el paciente en llegar al máximo de su dolor de cabeza. Si el paciente, o sea, si necesito un triptán de inicio rápido o si puedo usar uno de inicio más lento y de duración más prolongada. Básicamente en eso me voy manejando, también en la tolerabilidad del paciente y en la experiencia de él, viste que vamos probando y en esto de ir probando qué tratamiento es más efectivo, es más tolerado y tiene menos efectos adversos para él. Pero bueno, yo en mi experiencia no he podido usar en muchos pacientes, o sea, no podría decirte cómo me va con el Rimegepant porque no tengo una N tan amplia. No sé, Eliseo y los chicos. Sí, yo Sí, lo le decía, sí, no, no perdón. son tantos, ha habido como buenas experiencias, pero hay que tener en cuenta que por el tema del acceso a estos fármacos, que en vez de uno los termina usando en esos pacientes que no le ha funcionado nada. Entonces ya de por sí es un paciente más lejos, que por ahí si uno lo utilizara en ese paciente que tiene una migraña al mes episódica, quizá el efecto sería mucho mejor, pero sí han demostrado funcionar en agudo los gepantes en pacientes que tienen antecedentes de falla triptanes, a los por lo menos que tenemos disponibles en Argentina, entonces que haya un antecedente de falla triptán, lo podemos seguir usando. Después, cosa que había por ahí quedado de las preguntas anteriores, es que los gepantes no tienen efecto vasoconstrictor. Inhiben el CFRP, pero inhiben el efecto vasodilatador del CFRP, pero no producen vasoconstricción como los triptanes. Por ahí no Sí, sé yo si creo se había... que sí, una de las cuestiones que a mí me parecen más útiles del Rimegepant es que no producen, o por lo menos al momento no pareciera producir cefalea de rebote o por sobreuso de analgésicos. Así que yo creo que por ahí un poco ese es el grupo de pacientes que yo más me dirijo para usarlos. Y con respecto a la respuesta, obviamente no tenemos tanta experiencia porque no, hace poquito que lo tenemos y es de muy alto costo. Yo lo que he notado es que están los súper respondedores, que realmente tienen una respuesta excelente, está el que responde ahí, y el que por ahí no responde tan bien y tiene que hacer un rescate con triptanes. O sea, como que se ve en vida real que quizá el triptán es un poquito más efectivo Sí. que el gepante. Pero bueno, realmente esa ventaja de no generar vasoconstricción en pacientes que tienen contraindicación o que no genere cefalea por sobreuso, yo creo que es una clave para nuestros pacientes, por lo menos los que llegan a la clínica de cefaleas, que son por lo general migrañas crónicas con sobreuso de analgésicos, así que es una opción muy interesante para usar. Y de ahí quiero que contestemos la pregunta de Fernanda porque creo que es fundamental que se hable de este concepto, que ella nos pregunta cuál es la dosis máxima de tomar de un triptán en un mes, porque creo que es fundamental es el concepto de que evitemos cómo evitamos la cefalea por sobreuso de analgésicos. Claro. Bueno, no se pueden tomar más de 9 triptanes al mes. Si eso se mantiene por 3 meses, tenemos otra enfermedad agregada, que es la cefalea por sobreuso de medicación. Por eso es que generalmente recomendamos en el consultorio no pasarse de 5 triptanes al mes, como para no llegar al límite.
Básicamente es el límite. Incluso las presentaciones, por ejemplo, hay una presentación de sumatriptán combinado con un AINE, que la caja viene de 4, ¿sí? Entonces los pacientes saben de que eso es lo que pueden usar en el mes. Pueden haber variaciones o no, pero bueno, nosotros evitamos el riesgo ahí de la cefalea por sobreuso de medicación. Pero bueno, para tener cefalea sobre uso de medicación son 9 triptanes al mes o ergotamina u opioides. Otra cosa que un beneficio de los gepantes es que no dan los efectos adversos de los triptanes, que por ahí son muy molestos, el dolor torácico, las palpitaciones, las mialgias, que hay pacientes que realmente antes que no habían otras alternativas, por ahí por abortar el dolor de cabeza, sufrían los efectos adversos y ahora que tenemos esta alternativa pueden abortar el dolor de cabeza si es que les resulta eficaz sin sufrir esas molestias. Hola, ¿cómo están? Bueno, Yo hay soy una... Analia Soria de Tucumán. Quiero hacer un comentario desde dos puntos de vista. Primero, como paciente migrañosa, porque yo tengo migraña y haber tomado y tomé triptán y tomé Gepan, la verdad que es lo que dices, los efectos adversos de los triptanes son tremendos, me ha pasado, y el Gepan totalmente lo contrario, o sea, menos de, o a la hora y media de tomada, la medicación, la cefalea cede y no tengo la somnolencia ni tampoco esa sensación de desasosiego que puede generar el triptán, ¿no? Lo que yo noto en la consulta, yo tengo, bueno, como siempre, como toda la Argentina, como todos los médicos que hacemos esto, muchas migrañas crónicas con sobreuso de medicación, abuso de analgésico. Y la experiencia que yo tengo usando el Gepan, que quizá no es tan respondedor para el tratamiento agudo en relación a el triptán junto con el analgésico, por ejemplo, que usan la combinación. Y he visto muchos pacientes que eran abusadores, ¿sí? Que intenté hacerle el destete y que logré hacerle el destete, digamos, del triptán. Para el tratamiento agudo con el Gepan no ha funcionado o no se logró el objetivo de sacar un porcentaje alto de dolor de cabeza en el tratamiento agudo y por ende ya no le generaba como mucha confianza para usarlo, digamos, como tratamiento de rescate. No sé si a ustedes les ha pasado eso, les pasa eso. Vos decís que usándolo como preventivo, No, teniendo... lo que yo digo, por ejemplo, Ah, en el tratamiento agudo, sí, cuando vos tienes una cefalea por abuso de analgésico, o sea, un paciente migrañoso crónico, sí, sí, abusador de analgésico, abusador de triptano, lo que fuera, sí. ¿sí? Cuando intentamos sacarle el triptán, porque yo en esa situación intento sacarle el triptán del tratamiento agudo, si ya viene tomando triptán todos los días, entonces intento usar directamente el Gepan, en este caso el Rimegepan. Ujú, sí. El efecto beneficioso de la ausencia de cefalea no lo consigo en un porcentaje alto, digamos. Eso es Ujú. lo que digo. No sé si ustedes tienen esa experiencia. Sí, o sea, sí. La cefalea Ujú, por sobreuso de medicación por lo menos es muy difícil de tratar ujú, y es una situación bastante complicada porque es verdad que el paciente ya tiene, o sea, sabe a lo que más le responde y va a ir por ese camino. El- lo que sabemos es que en realidad el principal tratamiento de la cefalea por sobreuso es el preventivo. O ujú, sea, eso es lo que realmente va a hacer que en algún momento empiecen a funcionar mejor los analgésicos y que pueda empezar a tomar menos. Esto es como una forma, una opción que uno tiene como para ir generando este proceso que va a ser lento y muy difícil
de darle una opción más al paciente para que tenga, para sobrellevar las crisis hasta que el preventivo y poder sacar los otros analgésicos le funcione, pues de alguna manera la única forma que mejore la cefalea por sobreuso es que pueda sacar esos analgésicos. Así que sí, no es algo que funciona de entrada. Con algunos pacientes sí me ha pasado tener suerte, bueno, no tanto suerte, sino quizá es ciencia, pero con otros sí, es un proceso, es muy difícil, es lento, y por eso lo de las expectativas, ¿no? Que tenemos que ir diciéndole, mira, esto te va a ayudar, vamos a ir de a poco, vamos a ir, este mes vamos a tratar de que se reduzca un poquito la intensidad, de que puedas tomar un poco menos, de que Claro. iniciamos este preventivo. Sabemos que los preventivos no van a hacer efecto inmediato, salvo que podamos usar monoclonales. Gepantes no, porque en una migraña crónica con sobreuso o una cefalea con sobreuso de medicación no podemos usar un Rimegepan como preventivo, no está aprobado, es para una migraña episódica. Así que Claro. vamos a ir trabajando en las expectativas muy de a poquito, y sí, es difícil, por lo menos a mí me ha pasado lo mismo. Y bueno, lleva mucho consultorio, mucha escucha, mucha charla y mucha Mucha contención. mucha Claro. educación del paciente. Claro. Claro, sí. No, yo no he intentado con gepantes para la cefalea por sobreuso, sí con toxina y con fremanezumab, pero con gepantes no. Muy bien. Además, pensar que estos pacientes crónicos ya tienen cambios tema central, o sea, de los estudios que tenemos, neurofisiología, resonancia funcional, toda esa neuroplasticidad o efectos neuromodulares de los tratamientos son a largo plazo. Entonces, son cambios que son muy lentos y hay que trabajarlo de distintos aristas, no solo con los farmacológicos, sino también con las otras medidas. Muy bien. Bien. Pero, Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario o ya vamos cerrando. bueno, sí, otro comentario, por favor, es que no sé si les ha pasado también pacientes que son muy buenos respondedores a los tratamientos preventivos, cualquiera que utilicemos, ¿sí? Pero cuando se ven totalmente aliviados durante un tiempo, ¿sí? 2, 3, 4 meses, abandonan el tratamiento, ¿sí? Lo abandonan completamente. Y regresan y lo vemos nuevamente en la urgencia, ¿sí? Porque entonces empezamos a interrogar y son, no, que me sentí bien, abandoné el tratamiento. Entonces, pues, en este tipo de pacientes que son abandonadores, como dice uno, de tratamientos, ¿qué tal, no sé, estos anticuerpos monoclonales en este tipo de pacientes, como que se aburren de tomar la medicación todos los días? Entonces, teniendo esta opción de mensual o cada 3 meses, ¿qué tal si se puede hacer esto, cierto? O cambiar, así haya funcionado bien el preventivo que teníamos, cambiarlo por esta misma cosa, por miedo a que abandonen nuevamente y sigan recayendo. Sí, sin duda, por eso le decía que el tratamiento es decisión del paciente también. O sea, nosotros somos el 50%, el otro 50% es del paciente, y uno le ofrece. Yo ahora que tenemos disponibles estas opciones, bueno, antes lo hacía con Botox, que uno le decía, bueno, si no querés una opción bioral, está la opción del Botox, y ahora tenemos los monoclonales. Entonces, en aquellos pacientes que ya de inicio plantean que no se sienten cómodos con tomar un medicamento todos los días, creo que lo lógico sería ofrecer alguna de estas opciones parenterales, ya sea Botox o anticuerpos monoclonales. Y más si está el antecedente de abandono, porque en ese caso opcional el abandono o la mala adherencia no sería por falla terapéutica o reacciones adversas, sería porque no le es práctico tomar un medicamento todos los días. Perfecto, gracias. Ah, Ah, ahí leí una pregunta que preguntaba el costo del Rimegepan y un monoclonal. Bueno, aproximadamente salen lo mismo, algo de, o sea, como del Rimegepan hay que comprar 2 cajas de 8 comprimidos para hacer el tratamiento mensual. Sale aproximadamente 500.000 pesos al mes los dos, comparándolo con una inyección de fremanezumab mensual. Eso, o sea, ese es el costo, digamos, aproximado, y bueno,
depende de obra social, cobertura y demás, los descuentos, pero más o menos ese sería el costo mensual similar para ambos tratamientos. Bueno, me parece que ya, no sé si no hay más comentarios ni preguntas. Vamos a cerrar. Gracias a la Sociedad Neurológica Argentina por brindar este espacio, que realmente me parece que fue muy enriquecedor, excelente. Gracias a los expositores, a Marta y a Eliseo, y gracias a todos los que se quedaron hasta último momento, por participar, por preguntar, que creo que así es como aprendemos todos, y sobre todo vamos a poder beneficiar a los pacientes, ¿no es cierto?, que son para los que hacemos todo esto. Así que bueno, muchas gracias. No sé, chicos, si se quieren despedir, Eliseo y Marta. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el tiempo, por escucharnos y bueno, por dedicarnos este rato para poder hablar de lo que tanto nos gusta. Coincido, muchas gracias por el espacio y sin duda, por ahí para los que no hacen consultorio especializado en cefalea, sin duda que van a tocar ver pacientes con migraña y hay que ofrecer estas opciones, porque le podemos cambiar la calidad de vida al paciente. Está bueno que más neurólogos, más médicos clínicos participen en este espacio de cefalea. Bueno, muchas Felicitaciones gracias a a todos. todos. Besos, muy lindas. Excelente todo, Gracias. muchas gracias.